Buenas tardes, noches típicos y típicas. Entonces les vamos con la tercera parte de nuestra aventura de venir a Canadá. En el capítulo anterior, hace poco, fue hace solo 5 meses, ¿no? Hicimos el capítulo anterior. Les estábamos contando que nos dieron la visa y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces no pudimos viajar no viajamos hasta dentro de 2 meses, una vez que ya nos dieron la visa. En ese tiempo yo fui a Estados Unidos a hacer algunas gestiones, entre ellas comprar el seguro para nuestro viaje a Canadá, etcétera, etcétera. Luego, cuando ya teníamos el pasaje, pues entonces vino el ciclón Irma, que fue solo unos días antes de que nosotros viajáramos en 2017. Siempre nos fuimos con ese sentimiento agridulce de que, en fin, eso no fue el fin de todo un proyecto hecho realidad, pero al final siempre tuvimos que lidiar con la despedida, que no fue nada agradable. Y bueno, nos montamos en el avión. Todavía yo en el avión tengo que agradecer al papá de Carlito, que muy amablemente nos llevó al aeropuerto. Entonces, todavía ya sentados en el avión y en pleno aire, yo no me creía que habíamos logrado estar en ese avión. Eso me parecía mentira. Bueno, pues llegamos al aeropuerto de Toronto, el Pearson, y esa fue mi primera sensación de estar en otro mundo, en otro planeta, todos esos pisos llenos de alfombras, la limpieza. Allí, vino la parte de... nosotros ya estábamos en Canadá, pero todavía no teníamos los permisos, todavía no estaba dicha la última palabra. Entonces recuerdo que el oficial de migración que nos atendió a nosotros era de Macedonia. Se puso a hablar con nosotros de lo más elocuente, que había ido a Cuba, como muchos canadienses aquí. Cuando tú le dices Cuba, yo estuve en Cuba, entonces tienen una idea así como idílica, romántica de Cuba, y ya con eso como que te ven con otros ojos. Entonces dije que empezamos con buen pie aquí. Nada, nos dio el permiso de estudio mío y el de... Sí, porque el problema es que en la embajada no te dan el permiso de estudio ni el permiso de trabajo. En la embajada lo que te dan es un papel. Una carta. Y entonces con esa carta es que te dan los 2 permisos, o sea, el de estudio y de trabajo en la frontera. Es como funciona aquí. Que pueden no dártelo por X o por Y, ahí decide el oficial, no te lo doy y no te lo da. Entonces, ya de ahí fuimos directo a una oficina que estaba ahí mismo, que era para sacar los permisos SIN, que es el Social Insurance Number, que lo tiene que tener todo el mundo aquí para poder trabajar. Lo sacamos ahí mismo en el aeropuerto, no hay que hacerlo ahí. Después cuando ya sale a la ciudad puede ir a cualquier Service Canada, ¿no? Y lo hace. Pero lo hicimos ahí, salimos con todo. Incluso salimos con la fecha de salida de Canadá, cuando se nos vencieron los permisos de estudio y de trabajo, el 30 de diciembre de 2018. Sí, porque nos dieron un poco más. El permiso de estudio era por 1 año, pero ellos nos dieron casi un año y medio. Casi nos dieron 1 año y medio. Que hay gente que se lo dan ahí exacto. Entonces ahí eran como el vuelo que había a Cuba nada más en aquel tiempo, que era a las 7 de la mañana. En resumen, entre todo lo que tuvimos que hacer, salimos como a las 10:30 ya afuera del aeropuerto a coger un taxi para ir a casa de mi amiga que nos estaba esperando en Toronto, Analay. Pusimos un pie y en la capital, fue como sentir esa sensación del mundo más allá del muro. Fue como sentir esa sensación de que ya ahora sí lo logré, ya estoy aquí de verdad, ya nada me va a frenar. Y era el comienzo del fin, es decir, el comienzo de un largo proceso. Era solo el comienzo. Era solo el comienzo, pero ya estábamos aquí. Ahí sentimos la sensación de que era el fruto de todas aquellas vicisitudes que habíamos pasado nosotros, abriendo una cuenta en un banco canadiense desde el exterior, pidiendo los permisos de los antecedentes penales, pidiendo todos los papeles que nos pedían, todo aquello se terminó en el momento en que nosotros pusimos un pie fuera del aeropuerto sobre las 10:30 de la mañana aquel día. Cuando nos bajamos del taxi en casa de la amiga de Lisbeth, nos estaba esperando un palo de agua. No, de granizo. Sí, hasta granizo cayó y todo. Aquello fue terrible. Y duró 5 minutos, pero yo creo que después de eso, más nunca llovió tanto. No, eso fue ese día, eso fue el recibimiento. Pues nada, llegamos a la casa, la amiga de Lisbeth nos estaba esperando.
y fuimos, almorzamos ahí rápido y salimos a hacer gestiones. Las gestiones que nos tocaba hacer era abrir la cuenta del banco, formalizar todo con el banco. Fuimos a una oficina comercial de una empresa telefónica aquí, que es muy famosa en Toronto, que se llama Fido, y abrimos nuestra cuenta de teléfono en Fido, con una muy buena oferta que tenía en ese momento. Y después fuimos a caminar por un centro comercial que había cerca. Ya el próximo paso era Lisbeth empezar a ponerse en función de su escuela y yo empezar a ponerme en función de buscar trabajo. Y bueno, y nada, que al cabo de los meses de estar ya estudiando y trabajando, ya estaba trabajando incluso, vino tu problema. Mi problema fue que un buen día me dio un dolor, algo que nunca me había pasado. Yo nunca he sido de dolores de ovario y me dio un dolor muy fuerte y resultó que tenía quistes en los ovarios. Entonces me tenía que operar de emergencia rápido y mi seguro no lo quería pagar. ¿Qué pasa? Que yo estaba en una escuela privada y para aquí, cuando tú vas para una escuela pública, en el precio que ellos te cobran te incluyen el seguro médico, pero en el caso de la escuela privada te lo tienes que pagar tú. Y eso fue una de las cosas que Francis hizo cuando fue a Estados Unidos. Compró el seguro médico desde allá, un seguro que nos recomendó la propia escuela. IBT College recomendaba ese seguro que se llama Ingle International. Lo estamos diciendo aquí porque nosotros no lo recomendamos. No lo recomendamos nosotros. A lo mejor la escuela lo seguirá recomendando, pero nosotros no, porque nuestra experiencia fue muy negativa. Ellos intentaron de todas las maneras posibles estafarnos y hacernos la vida imposible. No quisieron pagar la operación, decían que eso no era de urgencia, pero gracias a Dios la doctora que me encontré era muy buena, estaba casada con un abogado y ella sola se ofreció a interceder. Llamaron al seguro del esposo que era abogado, después nosotros buscamos a otro abogado. El abogado incluso nos dijo, el de nosotros nos dijo que si quería, él tenía relaciones en CTV, que es una cadena de televisión de aquí donde la gente pone quejas y dice cosas que le pasan y ahí lo exponen todo. Y él dijo, ¿ustedes están dispuestos a salir por la televisión con este caso? Porque lo llevamos a televisión. Entonces lo que hicimos fue que ellos nunca nos querían coger el teléfono y nos querían atender, pero Francis les dijo eso, mira, vamos a hacer esto, vamos a ir a CTV, vamos a ir a internet, a la radio y a todo lo que haya que ir. Bueno, después de meses detrás de ellos, que no nos hacían caso, que nos daban vueltas y vueltas, cuando Francis les dijo lo de ir a la televisión con el abogado de en nosotros, menos de 72 horas todo se resolvió. Todas Todo se resolvió porque el abogado de nosotros nuestro abogado se dio cuenta de que teníamos un caso para ganar y ellos lo sabían, pero estaban aprovechándose de que éramos estudiantes internacionales que no sabíamos. Sí. Y ellos tenían la fecha de mi graduación. Estaban, parece que dando tiempo a que yo me graduara, me fuera y que eso se quedara ahí pendiente. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ya el médico, porque teníamos una cuenta pendiente de $12,000 americanos. El médico estaba amenazando, el hospital estaba amenazando con enviarlo todo a collection, que en otro video le explicaremos qué es. Collection. Pero tener algo aquí con collection significa que todo tu historial crediticio se hace polvo. Y cuando te quieres comprar un carro o una casa el día de mañana, el historial crediticio lo tienes hecho polvo. Entonces, en resumen, nos pasó lo que nunca pensamos que nos iba a pasar, que fuera enfermarnos. Cuando yo compré el seguro médico en Estados Unidos, yo pensé que eso iba a ser un gasto de dinero por gusto. Porque nosotros somos gente saludable, Pero lo pedían y era obligado. Pero lo pedían y era obligado, entonces lo compramos. Entonces, miren, nos hizo falta. Si vienen a Canadá, van a venir como estudiantes, tienen que tener un seguro porque son residentes temporales. Y los residentes temporales no tienen acceso a la medicina gratis que tienen las personas que son canadienses o residentes permanentes, sí, al menos en Ontario. Porque ¿qué pasa? Que allí en Ontario, cuando nosotros llegamos, y todavía creo que se mantiene así, aunque ahora a lo mejor hay muchos cambios después del COVID y con este gobierno que hay liberal que quiere hacer muchos cambios en la salud, pero bueno, lo que hay en la mesa es que tú, si eres estudiante de una escuela internacional, de una escuela privada, tienes que tener tu seguro, porque la escuela no te lo cubre como las públicas. Entonces, en nuestro caso, cuando Francis estuvo ya 3 meses seguidos trabajando con el mismo empleador, ya él tenía derecho a pedirle tarjeta de salud para él y para sus dependents. Yo era un dependent. Pero todavía cuando a mí me pasó eso, estábamos casi... Toda la vida lo ha sido, ella toda la vida ha sido una dependente. Bueno, cuando nos pasó eso, Francis todavía no tenía los 2 meses porque él empezó a trabajar, nosotros llegamos en septiembre y él empezó a trabajar como a mediados de noviembre. No había cumplido los 3 meses, por tanto no tenía la tarjeta y estábamos nada más con el seguro
que por suerte habíamos comprado. Una vez que nos mudamos para aquí, para Alberta, en cuanto tú pones un pie en esta provincia, si tienes tus Completo. papeles, si tienes el estatus migratorio, por supuesto, Ya seas temporal o residente No importa, permanente, pero lo que bueno, sea, ya con- tienes tarjeta de salud gratis. con mi permiso de estudio y con su permiso de trabajo, él no tenía ni siquiera empleo, eso no importó. Al momento nos dan el permiso de salud, de la tarjeta de salud a los dos, por el tiempo que diga nuestro permiso de trabajo y de estudio. Así es. Y cuando tú lo extiendes, vas y ellos te vuelven a extender la tarjeta de salud sin preguntar y sin nada, como si fueras un canadiense más. Pero cada Eso es en provincia, Alberta, eso cada no es en- provincia es diferente. Hasta aquí todo, independientemente de todo el problema que tuvo Lisbeth de la operación, etcétera, que terminó favorablemente, tuvo un buen fin por nuestra parte. Aquí comenzó entonces ya la secuencia de errores que empezamos a cometer por desconocimiento. Lo primero fue que ya llegaba agosto y todavía nosotros no teníamos nada, ya se estaba acabando el tiempo. Era Por el desconocimiento 30. y porque lo hicimos todo solo, porque por lo general la gente busca un abogado de migración que le hace todo. Claro. Los permisos de estudio, de trabajo, esto, nosotros lo hicimos todo solo. Nosotros lo hicimos todo de solo. principio a fin prácticamente. Entonces, claro, nosotros lo hicimos todo solo de principio a fin prácticamente porque partimos de la idea de lo que siempre le decimos, que todo está en canadá.ca, que es cierto, pero es mucha información a digerir y muchas veces no es difícil. Entonces, vimos que ya se estaba acercando el 30 de diciembre, que como les dije, era la fecha de salida que teníamos nosotros, porque se terminaba el permiso de estudio y de trabajo, y entonces lo que quisimos hacer fue extender el permiso de estudio y de trabajo mío, el de estudio del IP, con tiempo, para que no, porque eso lleva Sí, porque nos dijeron que se estaba un demorando. tiempo, se estaba demorando, entonces lo hicimos con tiempo. Eso fue un error, porque siempre Lo se hicimos debe en hacer agosto y se vencía en en diciembre. siempre se debe hacer 30 días ellos te antes. nos dicen como mínimo 30 días. Como antes. mínimo 30 días antes, porque se puede hacer el día antes si quieres, porque una vez que se te vence el permiso actual y no tienes el permiso nuevo o la extensión nueva, no importa, porque caes en un implied status, que quiere decir que ya se te venció el actual, pero como ya con antelación tú tenías un permiso pedido, pues entonces hasta que no tengas respuesta de ese permiso anterior, eso se llama implied status en inglés. Entonces no conocíamos eso del implied status. O sea, lo que pasó fue que ellos recibieron eso desde agosto y dijeron, no, esto todo, hay tiempo para esto, y lo tiraron por un lado, porque todavía no era la prioridad. Entonces, en agosto nosotros todavía no teníamos nada. Lisbeth estaba estudiando, yo estaba trabajando, yo no tenía ni 6 meses de trabajo. No teníamos nada para lo que habíamos venido, que era lograr una educación en Canadá y una experiencia laboral en Canadá. Una experiencia laboral que tiene que ser un año y un estudio que tiene que ser un título. No teníamos nada de las dos cosas. Entonces ya nos estábamos un poco como que desesperando, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? En diciembre ya Lisbeth se graduó el 14, ¿no? El 14 de diciembre. El 14 de diciembre ya Lisbeth tenía su título. Eso eran 15 puntos más para el Express Entry. Enseguida actualizamos el Express Entry y ya teníamos los 15 puntos. Entonces ya el 18 de diciembre yo logré ya tener mis horas que completaban el año de la experiencia anual, de la experiencia laboral. Por tanto, actualizamos y enseguida, a finales de diciembre, ya nos llamaron. Pero ¿qué pasa? También nos llamaron porque hubo una circunstancia. Sí. En ese diciembre hubo 2 llamados muy juntos, muy pegados uno del otro. Que eso bajó mucho la Y puntuación. entonces, ¿eso qué significó? Que en el segundo llamado que hicieron, que creo, si mal no recuerdo fue el 19 de diciembre, bajó bastante y nosotros teníamos como 4.39, 4.41 Sí. y cerró como 2 puntos por debajo de eso, nada Sí. más. Gracias a que bajó así, nos llamaron. Pero eso supuso y eso también fue diciembre de 2018, es decir, 18. al año y 3 meses. 3 meses. Ajá. Al año y 3 meses fue No llegó cuando a 3 nos meses llamaron más. oficialmente para La aplicar primera a la vez. residencia permanente. La primera vez. Era diciembre, todo el mundo estaba de vacaciones, no había ningún abogado o consultor de inmigración que nos quisiera hacer los trámites, teníamos que esperar a enero, pero ya en enero no íbamos a tener estatus, porque se nos vencía en septiembre. Lo queríamos hacer de Disculpen, corre-corre. en diciembre. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hemos llegado solos hasta aquí, pues vamos a Es hacerlo. que lo teníamos todo. Nada Lo más que teníamos que traducir unos documentos. todo. Teníamos que traducir unos documentos que también, eso fue una odisea porque precisamente todo el mundo estaba de vacaciones. Hicimos nosotros todos los trámites, hicimos la aplicación y la enviamos el 30 de El diciembre. 29. ¿El 29 fue? Bueno, Un día el antes. 29, un día antes de que se nos venciera. Y bueno, ya estaba enviada, por tanto estábamos en implied status, no nos podíamos... ¿Qué pasa con eso también? Que nosotros lo enviamos también de corre-corre porque necesitábamos
De todas formas, nosotros estábamos invitados ya. Nosotros teníamos 60 días para hacerlo, eso nos hubiese amparado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queríamos pedir un Bridging Open Work Permit. Entonces, una condición para pedir eso era estar en estatus, no en emplear estatus, en estatus normal. Y el estatus se nos acababa el día 30. Sí. Entonces, si no lo hacíamos en nuestra mente, si no lo hacíamos así, no íbamos a poder pedir el permiso puente, que ese permiso lo que garantiza es que Francis, que era el que tenía que trabajar, siguiera trabajando sin ningún tipo de interrupción, ¿entiendes? Sí. Después nos dimos cuenta que hubiese sido mejor haber esperado, no habernos precipitado, y aunque se nos acabara el estatus, pedir después un permiso pedir un permiso de turista y ya. Pero no pasó así. Entonces, el resultado, ya ustedes lo saben, nuestra primera solicitud de residencia permanente al año y 3 meses de estar aquí, de haber llegado a Canadá, fue cancelada. No fue negada, no es lo mismo, fue cancelada. Y posteriormente, esa extensión de permiso de trabajo que habíamos y de permiso de estudio que habíamos pedido en agosto, también fue cancelada. La de él, la mía no. El permiso de estudio de ella fue aprobado. El mío fue aprobado. El permiso de trabajo mío fue cancelado. Porque ¿qué pasa? Que yo, previendo que pasara cualquier cosa, pedí otro curso, porque mi curso era de 1 año, yo lo terminé y me gradué. ¿Y qué hice yo? Pensando que nos íbamos a quedar sin estatus y que no había otra forma de quedarnos aquí, no como turistas, porque como turista no puedes trabajar. Pedí otro curso en mi misma escuela, porque en la escuela mía, si tú pedías un segundo curso, te hacían un descuento de $1,000. Y las carreras eran muy baratas. Entonces yo pedí otro curso y pedí otro permiso y me lo aprobaron para esa misma escuela, pero para esa misma escuela le denegaron a él el permiso de trabajo abierto, el mismo que le habían aprobado en La Habana, se lo denegaron aquí en Canadá. Que de eso vamos a hablar más adelante. Y uno de los motivos fue que era porque era esa escuela que no era pública. Sí. Y en la primera vuelta no nos dijeron nada. Entonces de eso. El video terminó muy esperanzador porque ya teníamos nuestra visa y veníamos para Canadá. El tubo de aluminio. Esta vez el video no termina muy... Esa fue yo creo que la peor etapa. Peor incluso que el tiempo de mi operación. Sí, fue duro, fue difícil. Y entonces, a partir de un error, se empezaron a generar otros errores y otros errores. Fue una cadena de errores. Fue una cadena de errores y de desesperos que cometimos ahí terribles. Como decía Francis, este video no cierra de un modo tan alentador, porque en realidad este periodo fue tal vez el peor que hemos pasado nosotros aquí en Canadá. O bueno, fue uno de los peores. Nosotros, después que a él le negaron el permiso de trabajo en enero, todavía nos quedaba la esperanza de que nos iban a dar la residencia permanente que le habíamos pedido en diciembre. Esa respuesta todavía no estaba. Entonces, de todas formas, estábamos en employer status. Él podía seguir trabajando, yo podía empezar a estudiar. Pero bueno, lo que pasó fue, yo tenía que empezar a estudiar en marzo, creo, febrero-marzo. Pero lo que pasó fue que a mediados de febrero nos empieza a escribir IRCC y a pedirnos papeles y schedule A, formulario tal, preguntas tal, y nosotros, ay mi madre, ¿por qué nos estarán pidiendo esto? Pero no nos daba alegría de que habían empezado tan rápido, que habían abierto nuestro expediente tan rápido. Error. Y era todo lo contrario. Cuando uno hace una solicitud de residencia permanente y no te piden nada, alégrate. Cuando te empiezan a pedir papeles, corre. Es porque algo está mal, corre. O no les queda claro, no está organizada la aplicación, la solicitud. El caso fue que el 22 de febrero, nunca se me olvidará, de 2019, nos enviaron una carta para cancelar nuestra solicitud de residencia permanente porque estaba incompleta. Que no es lo mismo cancelar. Y nos devolvieron todo el dinero. Cancelar quiere decir que encontraron un error. Empezaron a revisar todos los documentos, encontraron un error y pararon. O se dieron cuenta que faltaba algún documento. Se dieron cuenta que faltaba algún documento y pararon. Entonces, denegar quiere decir que revisaron todo y llegaron a una conclusión de que no le van a dar la residencia permanente a esa persona. Y entonces ya eso puede tener otras consecuencias. Como puede ser que sales expulsado del país, tienes prohibida la entrada al país durante un tiempo determinado por alguna razón, porque determinaron que pudo haber perjurio o algo
Y en todos los escenarios que él dice, no te devuelven el dinero de la aplicación, que es un dinero considerable, sobre todo ahora que lo aumentaron. Claro que sí, porque cuando nosotros, ¿cuánto fue? Como casi 4.000. 1.004, 1.000 y pico. 1.000 o 2.000. 2.000 entre los dos, ¿no? Entre los dos eran 2.000 y pico. En fin, todo eso nos lo devolvieron porque ellos consideraron que la aplicación estaban todos los papeles, pero había un papel que no cumplía con los requisitos, que eran los antecedentes penales de Cuba por 28 días. Eso se lo explicaremos, no sé si después con más calma. En fin, nos denegaron, nos cancelaron por eso, el día 22. Y eso fue un viernes. Y el lunes, 25 de febrero... Que ya eso se veía venir. Como también nosotros, vinculada a esa solicitud, habíamos pedido 2 permisos de trabajo abiertos de puente, Bridging Open Work Permit. Eso también lo cancelaron el día 25. A mí no me afectaba, pero a Francis sí. Ese mismo día, me acuerdo que él estaba en la oficina, yo lo llamé para darle la mala noticia. Entonces se reunió con la jefa y la jefa le dijo: Francis, lo siento, pero no te puedo tener aquí así porque ya tú no tienes. No. Acuérdense que le habían negado en enero el otro permiso que habíamos pedido, por tanto, yo tenía estatus en Canadá, yo tenía mi permiso de estudio aprobado hasta finales de año, pero él, a partir del día 25 de febrero, se quedó sin estatus en Canadá. ¿Y tenía 60 días o 90 días? Tenía 90 días para hacer lo que se llama Restoration of Status. O regresar. Y yo tenía que coger un avión e irme para Cuba porque tenía a mi mamá, me llegó la noticia, todo junto, de que mi mamá estaba en terapia intensiva en el Calixto García en Cuba. Qué fuerte. Así que se podrán imaginar eso fue cómo estábamos. Eso fue el desenlace de todas las aplicaciones que teníamos hechas hasta el momento. Así que se podrán imaginar que fue una época difícil, muy estresante. Pero ¿saben qué? Se sale. Así fue como terminaron todas las solicitudes que nosotros hicimos para la primera residencia permanente. A partir de ahí fue toda una secuencia, fue como una reacción en cadena, fue una secuencia de errores uno detrás de otro. Y el Express Entry no bajaba, no bajó más. No bajó más nunca. Entonces, es decir, bajó en el tiempo que estábamos esperando. El problema de los errores que fuimos cometiendo fue que aquí los errores cuestan dinero, porque cualquier aplicación que tú haces tiene un fee. Y teniendo en cuenta que veníamos de Cuba, que hacer el dinero en Cuba cuesta tanto trabajo, y que encima ya yo no podía trabajar porque ya no tenía estatus. Y la vida en Toronto es muy cara. Y la vida en Toronto es súper cara. En fin, los errores llevaron a otros errores que son, que era gasto de dinero, gasto de tiempo sobre todo. Y en fin, fue difícil, fue difícil. También el impacto emocional que te trae eso, porque cuando uno está solo así y ves que todo se te cierra, realmente... Y que las cuentas continúan llegando. Imagínense que yo quería que nos fuéramos para Cuba, a esperar en Cuba que nos volvieran a invitar para por lo menos no gastar tanto dinero. Error. Pero bueno, la idea aquí es que de todo se sale. De todo se sale. Siempre hay una luz al final del túnel. Pero siempre es mejor que tomen nuestra experiencia y con esto, que es por lo menos para nosotros, era lo más importante de nuestra vida. Vaya, era nuestro futuro. Que no hagan como nosotros, que sean un poco más sensatos y busquen una ayuda profesional, se acerquen a personas que hayan pasado por esto. Podemos ser nosotros, puede ser otra persona que ustedes conozcan. Traten de buscar más, porque nosotros hicimos muchas cosas bien, pero los errores que hicimos nos costaron bien caro. Sí, pero bueno. Los errores que cometimos, estoy hablando ya como en inglés. Ya les digo, de todo se sale, siempre hay una vía, hay una puerta de escape. Aunque sea una endijita. Y lo que hay es que no aflojar ni en la curva. No me aflojen ni en la curva, que aquí el límite es el cielo. Así que ya saben, guapen. Y nos vemos en el próximo capítulo para terminar. Que le prometemos hacer muy pronto. Antes de que lo digas, déjame. Me robaste mi punto. ¿Me estás acabando? A ver, vamos a hacerlo organizadamente por aquí. Vamos a hacerlo como por orden. Pues ya, voy a cortar, voy a terminar. Yo quería decir algo al final y no me acuerdo que era como un cierre. A ver si me acuerdo. Si quieres para ahí.
cortamos. No, vamos a... después lo corta. Así que ya saben, bueno, no. Sí, Así porque... que cogimos ahí casi por los pelos. Sí, porque yo no tenía el pelo así como lo tengo ahora, yo lo tenía más largo y por eso fue que me pudieron coger y sacarlo. El resultado, ya ustedes lo saben, nuestra primera negativa fue cancelar, o sea, el resultado, ya se lo cortaré. El resultado, ya ustedes lo saben, nuestra primera aplicación a la residencia permanente o nuestra primera Fue solicitud. cancelado. Vamos de nuevo.